Padre nuestro, Señor, te damos las gracias, Padre, por este nuevo día. Permítenos, Señor, hacer el mejor uso posible de este tiempo. También, Señor, pedimos que tú nos limpies, nos laves, nos perdones, que tu Santo Espíritu, Señor, como tú lo has prometido, a quien te lo pide, nos lo puedas dar, Señor, con mayor facilidad que un padre da buenas dádivas a sus hijos, que la presencia de tus ángeles, Señor, nos pueda guiar y abrir nuestra mente, Señor, para que aquellas cosas que tú quieres que entendamos queden fijadas y en nuestro pensamiento, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, voy a leer algo que no es nuevo. De hecho, hace unos meses atrás, nuestra hermana Janet leyó prácticamente completo el libro Eventos de los Últimos Días, y otras veces también recurrimos a este libro, ¿cierto? Para el tema de las mañanas. Pero la verdad es que el otro día estaba escuchando el capítulo, a ver, les digo el tiro. 10, el capítulo 10 de Eventos de los Últimos Días, que por lo menos en la versión tradicional escrita parte en la página 147, en los libros de tapa dura de estos colores así medios rojizos. Y cuando lo escuché no dejé de impresionarme, a pesar de que también lo había leído antes. Así que quisiera compartirlo porque pienso que uno puede ir como a veces repasando temas que a lo mejor uno ya había leído antes. Entonces, Eventos de los Últimos Días, capítulo 10, página 147, dice: en la página 33 de Primeros Escritos se lee lo siguiente: al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Bueno, acá se refiere al tiempo de angustia, al pequeño tiempo de angustia, cuando todavía hay personas que no han recibido la verdad del sábado, y como todavía se extiende el tiempo de gracia, es necesario proclamarlo. Y acá nos da un antecedente cronológico, si se fijan, porque a veces uno piensa, bueno, eh, ¿cuándo viene la lluvia tardía? ¿O cuándo viene el fuerte pregón? Y acá dice que fuimos henchidos del Espíritu Santo al comenzar el tiempo de angustia. Y ese tiempo de angustia, previo, ¿cierto? O pequeño, viene después de la ley dominical. Así que eh, no inmediatamente después, o sea, no es que sea en el acto, sino que pasa un tiempo después de la ley dominical, y ahí viene el tiempo de angustia previo, y ahí también es derramado el Espíritu Santo en forma más abundante. Esta visión, dice, fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado, y de estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esta visión,
el comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En este tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no se impidan, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Bueno, entonces, si pensamos que lo estamos pasando mal ahora, eh, eso, digamos, no tiene comparación con este tiempo de angustia que se menciona acá. Acá dice que, bueno, y todo está ya por ¿cierto? Dice que en ese tiempo vendrá aflicción sobre la tierra. O sea que no solamente es un tiempo de angustia para para el remanente, sino que también es un tiempo de angustia. Las naciones se airarán. Eh, yo por lo que entiendo acá, cuando habla de esto tanto en Apocalipsis como en otros textos de la pluma inspirada, eh, lo que yo he entendido de cuando dice las naciones se airarán, se refiere que las naciones van a estar en guerra. Así que ahora hay rumores de guerra, y de hecho hay guerras, no sé, la de Ucrania, la de Israel y otras más, ¿no es cierto?, por ahí en el África, amenazas de Corea del Norte y Taiwán y un montón de cosas, pero probablemente en estas fechas se van a concretar y quién sabe si la Tercera Guerra Mundial, porque así por lo menos está en los planes de personas dirigidas por Satanás. Pero dice que en este contexto las naciones van a ser mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. O sea, queriendo tal vez impedirla, pero ya sea las situaciones de conflicto, de hambre, de huelgas, no sé, a lo mejor problemas sanitarios, porque es un tiempo de angustia, problemas de pandemia, catástrofes, ¿cierto? Van van a impedir que se restrinja, ¿cierto?, totalmente la predicación y que esta sí se pueda llevar a cabo. Luego continúa en la página 148. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. En nuestro país, que se jacta de la libertad, se acabará la libertad religiosa. Se definirá el conflicto sobre la cuestión del sábado, y esto conmoverá a todo el mundo. Bueno, eso lo sabemos, ¿cierto? Lo manejamos, que, o tal vez no sé si totalmente, porque acá lo que está diciendo, dice que la ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás. Y una cosa, ¿no es cierto?, es que se implante una ley dominical en la cual se obligue, ¿cierto?, al mundo a adorar el día domingo, a descansar el día domingo, a darle una connotación religiosa al día domingo, pero otra cosa es que se invalide, a mi entender, o totalmente, no es totalmente eso a mi entender, que se invalide la ley de Dios, porque para invalidar la ley de Dios también nos advierte el espíritu de profecía, que se va a obligar, ¿cierto?, a, a no poder guardar el sábado. En muchos lugares, no sé si en todos, va a haber que trabajar el sábado. Las personas por guardar el sábado van a sufrir condenas, castigos, ¿cierto?, penalidades, y ahí sí que se invalida la ley de Dios. En realidad, por lo que yo en algún momento leí, son como dos etapas. La primera etapa
macroetapa, ¿cierto? Sería la de hacer del domingo un día eh, nacional y luego universal de observancia religiosa. Y la segunda etapa es, y ahí se invalida completamente la ley de Dios, con penas, ¿cierto? Con multas, con oprobio y finalmente con persecución. Y esto dice que conmoverá a todo el mundo. Hay personas que piensan, si todavía falta, que se predique en prácticamente todo el Medio Oriente, el Evangelio. Hay países donde aún está penalizado hablar de la Biblia o tener una. ¿Cómo va a llegar, no es cierto, el mensaje si en 180 años ni siquiera ha cubierto la mayoría del mundo, tal vez? Pero a veces se olvidan, ¿no es cierto?, que cuando suceda esto, que va a partir en un país religioso como Estados Unidos, esto va a conmover a todo el mundo. Hay otras citas que dicen que los adventistas, que en algún tiempo éramos casi desconocidos, vamos a estar en primera plana. No lo dice de esa forma, pero eso da a entender. Y en ese momento, cuando se agite el tema del domingo, y cuando esto sea tema de debate, tema eh, de discusión, ¿cierto?, de programas de televisión, de, de noticias, eso va a correr como la pólvora, ¿cierto?, para que el mensaje se predique, para que la gente que tiene interés y que no sabía de esto averigüe. Así que esto va a ser rápido y en forma repentina. Dice, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Segundo párrafo. Muy pronto nuestra nación intentará imponer sobre todos la observancia del primer día de la semana como un día sagrado. Al hacerlo, no tendrán escrúpulos de obligar a los hombres, contra la voz de su propia conciencia, a observar el día que la nación declara como día de reposo. Bueno, esa es la señal, ¿cierto? Porque ahora hay en muchos países leyes dominicales, pero en un sentido de trabajo. Pero la señal, ¿no es cierto?, de la ley dominical que atenta contra la libertad de conciencia es cuando se impone como un día sagrado. Cuando no hayan escrúpulos para obligar a los hombres contra su conciencia a observar un día que Dios nos ha asignado. Y ya estamos viendo, ¿cierto?, esas señales que tal vez hace no tantos años atrás nos parecían inverosímiles, ¿no? Que, por ejemplo, hubiera censura religiosa en el mundo actual. Pero ahora resulta que si se publican algunos temas en las redes sociales, son censurados. Ya lo vimos con el tema sanitario. Ahora, en la última reunión que hubo en enero del Foro Económico Mundial, uno de los temas que salió, ¿cierto?, era que había que restringir la información que se daba a la gente para que no hubieran dobles discursos, ¿cierto? Y en el fondo, delante de nosotros, estos tipos nos están diciendo que van a implantar la censura o la van a aumentar y que en el discurso que ellos van a dar es el que ellos quieren que se escuche. Eh, Así que bueno, muy relevante, ¿cierto?, el tema que a la televisión y todo eso, porque justamente si pensamos que los medios en los cuales hemos tenido confianza o en algún momento la tuvimos, de noticias, de información, si pensamos que ellos nos van a compartir la verdad, nos vamos a perder, ¿no? Y ahora hablamos de eso.
son manipulados, ¿no?, a gran escala. Dice, los adventistas del séptimo día pelearán la batalla por el día de reposo del séptimo día. Las autoridades en los Estados Unidos y en otros países se levantarán en su orgullo y poder y promulgarán leyes para restringir la libertad religiosa. O sea, eh, la libertad religiosa, ¿cierto?, que nos parecía algo natural, que parecía que su restricción fuera un problema del pasado, de épocas, ¿no es cierto?, más de barbarie o de menor información, se va a restringir ahora, en el futuro. He escuchado el siguiente argumento el día viernes, por ahí alguien, no sé si en este grupo o en otro, compartió un enlace de donde estaba predicando, hablando de la salida del campo, el pastor Daniel Recuenco, eh, y él hacía la siguiente reflexión. Eh, a veces uno piensa, él decía, ¿cierto?, que en esta época, ¿cómo va a haber persecución? Uno podría decir cómo va a haber censura, ¿cierto?, y pérdida de libertades religiosas y que haya, que no se respete, ¿cierto?, algunos pensamientos religiosos. Si pareciera que eso ya todo en el pasado se avanzó en ese sentido. Pero él decía, bueno, si esto fue hace no muchos años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, se inventaron los mecanismos mm, más horribles, ¿cierto?, para matar y torturar, en este caso, a un pueblo religioso como los judíos, y eso ocurrió este siglo. Y una nación completa, ¿cierto?, Eh, al, al escuchar un discurso en un sentido, lo creyó, ¿no? Un discurso, ¿no es cierto?, de los nazis, de Hitler, creyó en ese discurso y pensaron que la raza aria era superior y que estaba bien que Alemania conquistara otras naciones, ¿cierto? Y que hubieran restricciones y todo eso, y que fueran a la guerra. Y mucha gente en ese tiempo, la mayoría, ya sea por convicción, convicción o por la fuerza, fue en esa línea. Ahora, muchos seguramente han escuchado que Hitler no era de ideas propias, ¿cierto? Él fue manipulado, eh, de acuerdo a las fuentes de información, por los jesuitas. Los jesuitas manipulan el mundo y no son dirigidos por Dios, son dirigidos por Satanás. Hacen misas negras y todo eso. Misas negras son misas satánicas, ¿cierto? Eh, em, pero bueno, lograron, ¿no es cierto?, por un momento, convencer al mundo y a una nación, bueno, por lo menos a una nación, ¿cierto?, culta como Alemania, religiosa como Alemania, de que ese camino estaba bien. ¿Y por qué ahora el mundo no podría ser también manipulado, ¿cierto?, para convencerlos en un sentido, cuando pareciera que haber causas, parecieran existir causas para que vayan en esa dirección, como las causas que se van a esgrimir para invocar la ley dominical. Bueno, continuamos leyendo entonces eventos de los últimos días. La página 48, el último párrafo, dice: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. ¿Cierto? Cuando habla acá de Roma, habla de todo, y muchos papas incluso han pedido perdón público por las atrocidades, ¿cierto?, que cometieron en épocas pasadas contra aquellas personas que sencillamente pensaban que había otra forma de servir a Dios.
sea, si la Iglesia Católica eh, decía una cosa y la Biblia, ¿no es cierto?, dice algo distinto, había personas que querían guiarse por la Biblia, dado que la Biblia es la palabra directa de Dios y no pasa por ningún instrumento humano, y menos, ¿no es cierto?, en una época en que la Iglesia a todas luces, ¿cierto?, estaba corrompida y se abusaba de la religión, y la religión más encima estaba eh, mezclada, ¿cierto?, con el poder civil. O sea, antes no había una separación iglesia-estado. Así que era fácil, ¿cierto?, imponer los dogmas de la religión predominante y, y perseguir, como se hizo, a aquellas personas que pensaban distinto. En ese tiempo muchos eran protestantes los que pensaban distinto. Y se persiguieron y los mataron, ¿cierto? Los torturaron, se los acusaba de herejes y se desarrolló una institución que se llamaba la Inquisición, ¿cierto?, para ir contra ellos. Bueno, eso, ¿no es cierto?, dice que justamente estos protestantes que en ese tiempo huían y se oponían, ¿cierto?, a la pérdida de libertades, acá ahora se van a unir junto al espiritismo, junto al poder romano, y van a imponer, ¿cierto?, eh, estas, eh, van a imponer algunos asuntos religiosos pisoteando los derechos de la conciencia. Esta es una profecía ya prácticamente cumplida. Cuando se escribió, acá aparece la cita de 1911, el conflicto de los siglos, pero ya venía de antes. eh, los protestantes y los católicos en Estados Unidos, por lo menos, no se llevaban bien, justamente como ya lo explicamos la vez pasada, por el pasado que había, pero ahora es distinto. Todos los que se sometan a los decretos, concilios nacionales y obedezcan las leyes nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado por encima del santo día de Dios, sentirán no solamente el poder opresivo del papado, sino también el del mundo protestante. Llega la ley dominical, ¿cierto? Ahí se nos ciudades hacer planes para huir de las pequeñas hacia lugares retraídos. Me diría, ¿por qué hay lugares tan retraídos? ¿Cierto? ¿Acaso Dios no tiene poder? Pero acá nos está diciendo por qué. Porque habrá un poder opresivo, dice, del papado y del mundo protestante. Y no es que, ¿no es cierto?, vayan a estar, ¿no es cierto?, directamente personas religiosas, ¿cierto?, eh, con pistolas tratando de matarnos, sino que estas instituciones van a usar, ¿cierto?, a los gobiernos, como ya lo están haciendo, para cumplir, ¿no es cierto?, con esa opresión, para llevar a cabo esa opresión. Y es por eso que hay que ir a lugares retraídos en este caso, entre las montañas. Ya no nos sirve el campo abierto, ¿cierto? Ahí a la vista de minutos, ¿cierto? De centros poblados o como... No es suficiente eso, tiene que haber un escondite. Aquellos cuerpos religiosos, continúo, página 149, de eventos de los últimos días, que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios, estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios, que guarda esta potencia semejante a un cordero, se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces acá
eh, lo que nos parecía, ¿no es cierto?, tan extraño como la persecución, va a volver. Y así como sucedió con los judíos en la época de Hitler, eh, hay personas vivas, ¿cierto?, que eso lo vieron, como mi padre, que en las noticias lo vio. Eso mismo va a suceder ahora, en poco tiempo más, la persecución. Y se cumple acá, ¿cierto? Acá nos dice que Apocalipsis ahí, creo que es 14:12, se cumple, se va a cumplir, ¿no? En forma mm, más visible, ¿no? Eh, que el dragón, ¿no es cierto? Eh, Dice, esta potencia semejante a un cordero se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Eso es una señal que podamos dar, ¿no es cierto?, a personas tal vez no creyentes o que no quieran escuchar, eh, cuando el mundo, ¿no es cierto?, acuse de, fanatismo, de obstinación, cuando ponga eh, cargas, ¿cierto?, y leyes contra los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado bíblico, el testimonio de Jesucristo. Bueno, eso es una señal de que ellos son, que ese es el remanente verdadero, porque ese es el pueblo de Dios. Se apelará al brazo de la autoridad civil. Y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Hablaba de los cuerpos religiosos que rehúsen oír el mensaje. O sea, se unirá cuerpo religioso o denominación o confesión tras confesión, ¿cierto?, que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios, se unirán y unirá, se, perdón, se unirán, ¿cierto?, a esta unión, ¿no?, contra el pueblo de Dios. Así que ojo con eso. Eh, 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 bueno, aquellos que vivan, la página 140, aquellos que vivan durante los últimos días de la historia de esta causa de la verdad. La injusticia prevalecerá las razones porque saben que los argumentos dirán, tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley no va a ser mucho. ¿Se me escucha o no? ¿Se está escuchando? Fernandito, Ahora ¿cómo te sí. va de repente? Ahora Ahora sí. sí. Ya, había tapado el micrófono. No sé si voy a leer lo último, no sé si fue lo último lo que se dejó escuchar. A ver. No sé si se escuchó. Se va un poquitito, la señal se dilata. Ahora no se escucha. Leí que decía, aquellos que Ahí sí. vivan durante los últimos días de la historia de la Tierra No, no se escucha. Oye, sabrán lo que significa seguir. Bueno, ya, por ahí sí dice, se le escucha bien. gracias.
Entonces la persecución es algo seguro, es algo seguro. Es algo seguro en quienes vivan los últimos días de la historia de esta tierra. La injusticia prevalecerá. A Jesús, ¿cierto? Le hicieron un juicio injusto. Y eso mismo experimentará el pueblo del tiempo final. Un juicio injusto. Los jueces se negarán a escuchar las razones de los que son leales a los mandamientos de Dios, porque saben que los argumentos en favor del cuarto mandamiento son irrefutables. O sea, la razón no va a predominar en el tiempo final. Si uno dice tengo un argumento poderoso, no, si ahora no, la razón ya no cuenta. Eh, Dirán, tenemos una ley y por nuestra ley debe morir. Fíjense lo que dice, para aquellas personas que todavía algunos, ¿no es cierto?, piensan que no van a haber mártires en el tiempo final, van a haber leyes, ¿no es cierto?, que los van a condenar a la muerte, o nos van a condenar si somos fieles y estamos en ese momento. Falta, ¿no es cierto? Falta un grupo de mártires, falta una persecución, falta que se complete el número de los siervos. Y acá por ley, ¿cierto? Se va a completar esa cantidad de mártires. Para ellos la ley de Dios no significa nada. Nuestra ley, dicen, ¿no es cierto?, es suprema para, para ellos. Aquellos que respeten esta ley humana serán favorecidos, pero no se les mostrará ningún favor a los que no se inclinen ante el ídolo del falso día de reposo. ¿Por qué van a ser favorecidos aquellos que respeten la ley humana? Porque van a haber desarrollado mecanismos, ¿cierto?, de control. Entonces, aquellos que respeten, ¿no es cierto?, estas leyes en contra de Dios, les van a dar derechos o mantener derechos, y aquellos que no van a perder derechos, favores, ¿cierto? Eh, Derechos, ¿no es cierto? Beneficios que eran habituales para todo el mundo, pero ahora ya no es igual. Se hace un grupo, unos parias, por seguir a Dios. Cuando seamos llevados ante los tribunales, tendremos que renunciar a nuestros derechos, a menos que esto nos ponga en conflicto con Dios. No estamos pidiendo que se reconozcan nuestros derechos, sino que se reconozca el derecho de Dios a recibir nuestro servicio. Así que vamos a ser llevados a tribunales si somos fieles. Y el argumento, ¿cierto? Acá, no es que se reconozcan nuestros derechos. El argumento es que se reconozca el derecho de Dios a recibir nuestro servicio. Dios tiene derecho a que cada uno lo sirva según los dictados de su conciencia. Y eso es lo que estamos defendiendo. Perdón. Dice, estoy leyendo la página 150 de Eventos de los Últimos Días. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Gobernantes, perseguidores, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos, de viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y el ridículo, procurarán destruir su fe. Hay un intento entonces, ¿cierto? Puramente magistral, una mente satánica, la de Satanás, de librar la tierra de los que temen a Dios y obedecen su ley. Igual que lo hizo en siglos pasados, primero, ¿cierto?, a través de los fariseos, tratando de
matar a Jesús, ¿cierto? Y finalmente lo hizo, pero fue el plan de Dios que así fuera, porque Jesús resucitó, ¿cierto? Y tenía que morir por nuestros pecados. Después, ¿cierto? A través de, por ejemplo, el mismo Imperio Romano, donde los cristianos eran lanzados, algunos al Coliseo, otros eran empalados, ¿no es cierto?, en cruces, crucificados ahí, muertos, perseguidos de distinta manera. Y luego, ¿no es cierto?, siendo el Imperio Romano un instrumento de Satanás para derribar el pueblo de Dios, luego, ¿no es cierto?, penosamente fue la iglesia, la iglesia predominante, ¿cierto?, la que tomó ese rol, eh, y fue instrumento de Satanás, ¿cierto?, persiguiendo y martirizando a aquellas personas que querían ser fieles a Dios, como Dios mismo lo pedía, ¿no es cierto?, a través de su palabra, y no de, de normas, ¿cierto?, impuestas por hombres corruptos, ¿cierto?, que abusaban del poder religioso. Bueno, así también, ahora en el tiempo final, eh, Satanás va a tratar de usar instrumentos de poder, ¿cierto? Países, eh, grupos religiosos, ¿cierto? Contra el pueblo de Dios. La riqueza contra el pueblo de Dios. El genio, o sea, personas de genio agudo, ¿cierto? De argumentos poderosos, de gran poder de convicción y usando los medios masivos, ¿cierto? Para argumentar contra el pueblo de Dios. La educación se combinarán para cubrir los descarnios. Gobernantes, o sea, en algunas cosas, ¿cierto? Va a haber gente de distintas tendencias políticas y en contra del pueblo de Dios. Gobernantes, ¿no es cierto? Perseguidores. O sea, así como a veces ahora vemos una ley, oye, pero esta ley es un poco aberrante, ¿cierto? Perjudica al país. Bueno, acá también van a haber leyes más aberrantes contra el pueblo de Dios. Ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. O sea, aquí si se fijan, es prácticamente el mundo completo en contra del pueblo de Dios. De viva voz y por la pluma, páginas de internet, videos, ¿no es cierto? Redes sociales, eh, medios de comunicación, con jactanciosas amenazas y el ridículo procurarán destruir su fe. Vendrá una época cuando, debido a nuestra defensa de la verdad bíblica, seremos tratados como traidores. Bueno, es por eso cierto que es tan importante también, entre otras cosas, que nuestro carácter sea amoldado ahora, porque bajo este tipo de presiones, a veces uno no sabe cómo reacciona. Y pueden venir ahí las recriminaciones, ¿cierto? Si no estamos con el Espíritu de Dios, pueden venir discusiones, problemas, o renuncia a la fe. eh, mm, mm, si de repente con alguna cosa menor, ¿cierto? Reaccionamos a lo mejor de mala manera, con esto que es de la mayor implicancia, no vamos a reaccionar necesariamente mejor. Bueno, y termino con esta última párrafo por la hora. Dice la página 150, último párrafo, de Evento de los Últimos Días: los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como los enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. O sea, los desleales hacia el gobierno, hacia el orden, ¿cierto? Los que fomentan la anarquía, ¿no? Porque se oponen, ¿cierto?, a estas leyes universales, los que
atraen sobre la tierra los juicios de Dios. O sea, ya estamos en un contexto en que caen los juicios de Dios, ¿no es cierto? Tremendas eh, 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 catástrofes, ¿cierto? Eh, Mayor a las que hemos visto ahora. Ahora hemos visto incendios, ¿cierto? Terremotos, pero esto ya va a ser como notorio. ¿Sí? Ahora todavía, ¿no es cierto? La gente esto lo atribuye a agentes humanos o naturales, pero aquí va a ser notorio que no es así. ¿Sí? Que hay que es sobrenatural, ¿cierto? La cantidad, la intensidad y la forma en que se producen todas estas cosas. Y de todo eso va a ser acusado los que honran el sábado de la Biblia. Bueno, dije, este va a ser el último párrafo porque después hay un subtítulo. Dice, todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra, porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Dice acá, conocimiento de Dios y de su palabra. Eh, Estaba pensando en estos días que no sería poco interesante, creo, un tema de cuán necesario es dominar la palabra de Dios para enfrentar la crisis final. Eso aparece en muchas partes, ¿no? Tanto de la pluma inspirada como de la Biblia. Si lo encuentro por ahí, voy a buscar ahí algo que en la Biblia lo encontré que se refería a eso. Pero bueno, me parece que con eso podemos dar un cierre, ¿cierto?, al tema. Les agradezco la paciencia cuando se escuchaba poquito. No sé si ahora se escuchará mejor. Eh, Oremos. Ya. Padre nuestro, Señor, necesitamos tu Espíritu, Señor, para que haga una obra mayor en nosotros y que estas verdades, Señor, que las creyeron personas en tiempos donde eran menos evidentes, con mayor razón, nosotros que estamos viéndolas, cómo se forma todo esto, cómo se ha incubado y cómo se está expresando ya y está por reventar, también, Señor, las creamos, las vivamos, Señor, y hagamos los cambios eh, de una vez por todas que nos pueden estar faltando, con tu ayuda, para, Señor, estar preparados para esta persecución que con toda seguridad viene en el mundo, para poder, Señor, tener un carácter que nos haga aptos para soportar y vivir la prueba, para compartir el Evangelio. eh, y Padre, para tener ciertos los frutos, o el fruto, Señor, que requiere tiempo, necesario para la prueba, y también el conocimiento, Señor. Padre, guíanos con las brechas, Señor, que tenemos pendientes, para afrontar esta realidad que es una verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno,